en relación a los efectos de la separación de hecho, ¿ya? Si bien es cierto que la separación de hecho es una institución nueva que está regulada en la ley de matrimonio civil, también es importante señalar de que en la práctica, ¿no? O la situación fáctica, ¿no? Esta institución ya existía con anterioridad y a esta se le reconocía como el abandono del hogar común, ¿no? Y entonces yo les explicaba a ustedes que en la separación, digamos, de hecho, ¿m? Puede ser acordada en forma, eh, 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 en forma de acuerdo a ambos cónyuges, ¿no? De común acuerdo entre ambos cónyuges, o bien también puede haber o existir un abandono unilateral, ¿no? Ahora, lo normal será que cuando se produzca, ¿no?, una separación de hecho de común acuerdo entre ambos cónyuges, lo importante y lo esencial es que el artículo 22 de la Ley de Matrimonio Civil establece cuáles son los mecanismos, los medios a través de los cuales los cónyuges pueden regular las materias en común, ¿no? Básicamente acá se van a suspender ciertos derechos y deberes recíprocos entre los cónyuges, como por ejemplo el de vivir juntos, o como por ejemplo el deber de socorro, y por lo tanto entonces los cónyuges, ya sea a través de un acto, una transacción, ¿no?, suscrita por escritura pública, podrán entonces regular ciertas materias. Ahora, las materias son distintas según si los cónyuges tengan hijos o no tengan hijos. Si los cónyuges no tienen hijos, entonces la única materia que van a regular es, ¿no?, que fijen, dependiendo del régimen matrimonial bajo el cual están casados, el pago de un alimento, ¿no? Y en ese caso, cuando ambos cónyuges se ponen de acuerdo y van a una notaría y por escritura pública suscriben este acuerdo, entonces estaremos en presencia de los alimentos de naturaleza voluntaria. Ahora, si los cónyuges tienen hijos, entonces se amplía en las materias que va a regular este acuerdo, y obviamente aquí vamos a tener que regular con qué padre va a mantener la patria potestad sobre sus hijos, va a decir sobre los hijos menores de edad, va a seguir va a tener o asumir la representación legal, ¿no? También vamos a tener que no aumentar la cuantía de los alimentos, porque ahora ya son, no solo los alimentos van a ser en favor de la cónyuge, sino que también en favor de sus hijos menores de edad. También entonces vamos a tener que entrar a regular la materia que dice relación con que aquel cónyuge que no mantenga la patria potestad y el cuidado sobre sus hijos, entonces va a tener derecho a exigir o no a demandar la relación directa y regular, que antiguamente era lo que se llamaba el derecho de visita. Entonces, todas y otras materias, ¿no?, que les permita regular el legislador entre los cónyuges, ¿no? Eso es cuando la separación de hecho se produce de común acuerdo entre los cónyuges. Pero también decíamos que la separación de hecho, como en el caso del abandono del hogar común, se puede producir a través de una sentencia judicial cuando uno de los cónyuges demanda al otro, para que a través del juez de familia se regulen todas estas materias. Ahora, independientemente que sea por uno o por otra vía, ¿cuál es la importancia de que la separación de hecho conste en alguno de los instrumentos que señala el artículo 22 de la Ley de Matrimonio Civil? La importancia es que de esa fecha entonces se produce el cese de la convivencia, ¿ya? ¿Y por qué es importante entonces determinar la fecha del cese de la convivencia? Decíamos, porque desde esa fecha entonces se empieza a contar el plazo para, ¿no, verdad?, entrar al divorcio. Por eso entonces que ahora, este año, yo modifiqué el estudio de esta materia, a diferencia del año anterior, y por lo tanto, yo antes pasaba el divorcio, después la separación, pero ahora paso la separación y luego el divorcio, porque la separación es la antesala al divorcio. Y también hay otro elemento importante y esencial que no hay que dejar de considerar, que es que la separación de hecho, obviamente, y también la separación judicial, no pone término al matrimonio. Por eso entonces que es la antesala. ¿A qué? Al divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio o la sentencia que declara el divorcio obviamente pone término al matrimonio. Y ahí está la importancia. Por eso entonces que este año yo he modificado, ¿no?, la forma de estudiar esta materia, porque me parece que siempre todo es perfectible y perfeccionable, y por lo tanto primero es entrar a estudiar la separación
y luego entonces entrar a estudiar el divorcio, porque así espero que se entienda mucho más fácil, ¿no? Ahora, por lo tanto, ¿no? La forma en que los cónyuges regulen, ¿no?, su separación de hecho a través de los instrumentos que señala la propia ley de matrimonio civil es importante, vuelvo a reiterar, porque desde el momento de la fecha de estos instrumentos, obviamente vamos a tener una prueba respecto de la fecha en que cesó la convivencia entre los cónyuges, ¿ya? Y eso lo vamos a ver cuando entremos a analizar el divorcio y expliquemos el divorcio. Obviamente que esto es importante, ¿no?, para el divorcio propiamente tal. Ahora, vamos entonces a continuar con la materia en relación a los efectos de la separación de hecho, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principales efectos entonces que podemos encontrar respecto de la separación de hecho? Hay que hacer entonces una distinción previamente, los efectos en relación a los cónyuges y los efectos en relación a los hijos. Vuelvo a reiterar, si es que no, los cónyuges tienen hijos, porque si los cónyuges no tienen hijos, solo los efectos se reducen a la relación entre los cónyuges. Ahora, en relación a los cónyuges, respecto de esta materia, es importante hacer presente, ¿no?, que estos, ¿no?, van a mantener existente el matrimonio. Por lo tanto, la separación, como dijimos, no pone término al matrimonio, por lo tanto, se entiende que los separados siguen teniendo, ¿no?, la calidad de personas casadas, ¿no? El primer elemento que hay que considerar. En segundo lugar, ¿no?, la separación de hecho no constituye un nuevo estado civil, por lo tanto, no existe el estado civil de separados de hecho, ¿de acuerdo? En consecuencia, los cónyuges van a conservar el estado civil de casado. En tercer lugar, esta separación de hecho permite a uno o ambos cónyuges demandar más tarde la separación judicial, lo que señala el artículo 27 de la Ley de Matrimonio Civil. En cuarto lugar, no afecta los derechos y deberes matrimoniales compatibles con el cese de la convivencia, como por ejemplo el deber de socorro. Sí, obviamente es incompatible la separación de hecho con mantener el deber de cohabitación, por ejemplo, el débito conyugal, o el deber de convivencia, porque con la separación de hecho, al cesar la convivencia, obviamente se pone cese, ¿no?, al derecho y obligación de que los cónyuges deban vivir, ¿no?, vivir, digamos, seguir viviendo bajo el mismo techo, ¿no? En quinto lugar, suspende ciertos derechos y deberes del matrimonio, como vivir en el hogar común, si consta en uno de los instrumentos que otorga fecha cierta al cese de la convivencia, y tampoco puede invocarse el adulterio para impetrar la separación judicial, porque obviamente la separación de hecho también produce, lo que les decía a ustedes, la suspensión del débito conyugal. Por lo tanto, al suspenderse el débito conyugal, los cónyuges no están obligados a mantener, ¿no?, relaciones sexuales entre ellos. Por lo tanto, al haber una separación de hecho regulada por estos instrumentos, es obvio entonces que aquel de los cónyuges que inicia una nueva relación sentimental con un tercero no puede ser acusado más tarde del delito de adulterio civil, porque acuérdense que el adulterio penal está derogado dentro de nuestro sistema jurídico, ¿de acuerdo? Eso es lo importante y esencial como quinto efecto de la separación de hecho. Y además, ¿no?, el cese de la convivencia acreditado a través de estos documentos de la Ley de Matrimonio Civil permite más tarde no presentar una demanda de divorcio cuando se cumplen con los plazos fijados en el artículo 55 de la Ley de Matrimonio Civil. Por lo tanto, es importante y esencial hacer presente lo siguiente, ¿no?, de los efectos en relación a los cónyuges, que cuando hay una separación de hecho, no necesariamente debe existir como correlato o a continuación una separación judicial. Puede ser que los cónyuges se hayan separado de común acuerdo, que existía una separación de hecho y esto haya sido amigable. Vale decir que no haya terminado ni en una conciliación, ¿no?, ¿verdad?, ni en una demanda ante el juez de familia, perdón. Por lo tanto, los cónyuges pudieron resolver sus problemas, sea
respecto de ellos, sea respecto de los hijos. Por lo tanto, lo importante entonces de pasar por una separación de hecho antes de entrar a un divorcio, que es lo que se llama, ¿no? Sirve esta separación de hecho y que la fecha, ¿no?, de la separación de hecho, que el del cese de la convivencia quede en algunos instrumentos, es una prueba preconstituida. ¿Prueba preconstituida para qué? Para luego demandar el divorcio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es de perogrullo lo que estoy diciendo, pero importante que ustedes lo tengan en consideración. ¿Ah? La separación de hecho puede ser la antesala directa de un divorcio y no es necesario pasar por una separación judicial. ¿De acuerdo? En consecuencia, puede haber un abandono del hogar común de parte de uno de los cónyuges, pero no necesariamente ese abandono del hogar común va a tipificar una causal para demandar la separación judicial. Ahora, lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a señalar, ¿no? ¿Para qué sirve entonces la separación de hechos? Si ustedes reciben alguna consulta el día de mañana, donde le diga, mire, ¿sabe qué? Que resulta de que mi hijo se separó, digamos, de su cónyuge, el cónyuge no lo deja vernos, ¿verdad?, a los hijos, y por lo tanto, ¿qué se puede hacer, no? Entonces, si hay una separación de hechos, obviamente aquel de los cónyuges que no se quiso separar de hecho, tiene que buscar un acuerdo por las buenas, o sea, acordar todas las materias a través de una escritura pública ante notario. Y si eso no fuera posible, entonces inmediatamente tiene que demandar la separación de hecho. ¿Y cuál es la finalidad? Porque desde el momento de la demanda de la separación de hecho y el momento de la notificación de la demanda, ahí va a quedar constancia del cese de la convivencia. Al momento en que se relate, ¿no?, en la demanda, desde qué momento se produjo el abandono del hogar común. Eso suele ocurrir normalmente, ¿no? Y en consecuencia, una vez que haya sido decretada por el juez, en este caso, la separación de hecho, obviamente ahí se produce entonces el cese de la convivencia y aquel de los cónyuges que el día de mañana no quiere seguir casado con su otro cónyuge, podrá perfectamente, cumplidos los plazos señalados en el artículo 55, entrar a una demanda de divorcio. Este es el efecto de la separación de hecho en relación a los cónyuges. Vamos a ver ahora el efecto de la separación de hecho en relación ahora con los hijos en el evento en que este matrimonio haya tenido hijos. Lo primero que yo les decía en la clase anterior, y esto de acuerdo al artículo 36 y 53 de la Ley de Matrimonio Civil, es que la separación de hecho no va a alterar la filiación de los hijos. O sea, no porque los cónyuges se separen, los hijos van a perder la calidad de filiación matrimonial y van a pasar, a tener la calidad de hijo de filiación no matrimonial. Es lo primero que hay que señalar. En segundo lugar, tampoco se excluye la presunción de paternidad del artículo 184 del Código Civil y el artículo 37 de la Ley de Matrimonio Civil. ¿Por qué? Porque la separación de hecho no termina con el matrimonio, por lo tanto, la ley no presume que el cónyuge y el papá de los hijos no es el cónyuge, ¿no? En tercer lugar, los padres pueden convenir quién detentará el cuidado personal de los hijos, uno de ellos ambos en forma compartida, hoy día lo permite la ley. Si no hay acuerdo, entonces continúan bajo el cuidado del padre con quien estén conviviendo o viviendo, y el juez, de acuerdo con las circunstancias y el interés del niño, puede atribuir al cuidado al otro padre, radicarlo en uno solo de ellos, o si ambos están inhabilitados, en una persona competente. Por lo tanto, también es una materia importante a quien va a detentar el cuidado personal de los hijos. Y en la práctica, ¿por qué esto es importante y esencial? Porque quien tenga el cuidado personal de los hijos está habilitado para demandar alimentos. Ahora, si están casados bajo un régimen de separación total de bien o participación en los gananciales, obviamente que el cónyuge no podrá demandar alimentos para el cónyuge, pero sí podrá demandar alimentos en favor de sus hijos. Y esto, lamentablemente, en algunos casos, suele ser una moneda de cambio. ¿En qué sentido, no? Que cuando ustedes vean que el papá va a pelear el cuidado personal de los hijos, es que el papá lo que quiere es eximirse del pago de la pensión de alimentos. Y por lo tanto no le quiere seguir pagando la pensión de alimentos a su mujer. Es más, existen casos extremos con los cuales ustedes se van a encontrar, donde los cónyuges están casados bajo régimen de sociedad conyugal, lo que hoy día las parejas modernas
se casan bajo régimen de separación total de bienes. Pero pongamos el caso que los cónyuges están casados bajo régimen de sociedad conyugal, entonces ahí impera la obligación del marido de proveer de alimentos a su mujer y a sus hijos, ¿no? Y muchas veces ocurre que cuando el marido se va de la casa y empieza a pagarle alimentos a su mujer y a sus hijos, el marido toma conocimiento de que la mujer ya tiene una nueva pareja y que la nueva pareja, por ejemplo, no en estos momentos tiene trabajo. Y por lo tanto empiezan los cuestionamientos porque el marido va a decir, bueno, yo le estoy pagando una pensión de alimentos a mi mujer y a mis hijos, pero la pareja actual de mi mujer, como no trabaja, se supone que él está sobreviviendo en la casa con lo que yo le estoy pagando a mi mujer y a mis hijos. Entonces el marido saca los siguientes fundamentos, razonamientos, y dice, bueno, mi abogado me dice entonces que yo pelee el cuidado personal de los niños, porque entonces si yo consigo traerme a mis hijos bajo mi poder, obviamente ya no voy a estar pagando pensión de alimentos sobre mis hijos. ¿Por qué? Porque yo lo voy a tener bajo mi cuidado. Por lo tanto, solamente yo le voy a estar pagando la pensión de alimentos a mi mujer y lo que haga mi mujer con la pensión de alimentos es exactamente lo mismo. Ahora, yo coloco el caso del marido respecto a la mujer porque la sociedad conyugal, el marido que administra los bienes de la sociedad conyugal, ¿de acuerdo? Entonces, es importante y esencial tener presente el tema del cuidado personal de los hijos. A veces los papás lo pelean justamente para rebajar el valor o la cuantía de la pensión de alimentos que están pagando por sus hijos y solamente reducirla al pago de la cuantía de la pensión de alimentos de su mamá. Ahora, yo sé que ustedes van a decir, profesor, pero esto ocurre en la realidad. Así lo piensan, ¿no es verdad? Algunos hombres, perdón, yo soy hombre también, pero algunos hombres, algunos cónyuges así, digamos, lo piensan. Y obviamente a veces no tiene ningún fundamento porque solamente es para joder a su mujer, ¿no? Para causarle algún problema. Y otras veces obviamente está este tema que no quieren mantener a la actual pareja de su mujer, ojo, aun cuando los hombres tengan actualmente pareja. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante y esencial y por eso me detengo respecto del cuidado personal de los hijos. Y también está el ejercicio de la patria potestad, que recaerá en el progenitor que detente el cuidado personal del hijo. Hijo menor, por lo tanto, va a ser quien detente el cuidado personal y también quien sea el representante legal. Y aquí entonces, tal como en el cuidado personal de los hijos, los padres pueden acordar que se radique en el otro padre o en uno, o si lo ejercen conjuntamente. Y en el interés del niño, el juez puede confiar la patria potestad a quien no lo detenta o radicarlo en uno solo si lo ejercían conjuntamente. Por lo tanto, es obvio que lo importante y lo esencial en una separación de hechos es que los cónyuges traten de acordar estas materias en forma voluntaria respecto de los hijos. No es necesario que vayan a un juez de familia. La situación extrema está en el juez de familia porque el juez de familia va a tomar otras consideraciones para los efectos de regular todas estas materias. Por lo tanto, si el matrimonio estaba casado y tenía el cuidado personal de los hijos y los ejercían conjuntamente y van al juez de familia, obviamente que el juez de familia le va a entregar la representación legal del hijo a quien le entregue el cuidado personal. Eso es una identidad siempre, ¿no? Yo no le puedo confiar el cuidado de los hijos a un padre y entregarle la representación legal al otro padre porque sería obviamente un entrabamiento que afectaría negativamente la persona de los hijos. ¿Qué pasa si la madre dice que quiere que sus hijos vayan a estudiar al colegio X y el papá dice al colegio Y? Y el papá tiene la representación legal, entonces la mamá quiere un colegio y el papá quiere otro, o un establecimiento vocacional X y un establecimiento vocacional Y. Por lo tanto, el juez de menores lo que va a hacer es que, frente a una falta de acuerdo en estas materias, el juez entonces va a entregar la representación legal del hijo a aquel de los padres a quien confíe el cuidado personal del mismo, ¿no? Entonces, eso también tienen que tenerlo siempre presente. Ahora, finalmente, es importante aquí señalar de que aquel de los padres, ¿no?, que no tenga el cuidado personal del hijo, entonces tendrá derecho a reclamar la relación directa y regular, que es el derecho de visita. Solo aquel padre que no tenga el cuidado personal. Por ejemplo, la regla general en Chile es que cuando se produce una separación de hechos, el cuidado personal lo detenta la madre. ¿Ya? Se los voy a explicar brevemente qué es lo que ocurría en Chile. Bajo la sola vigencia del Código Civil, la regla era la siguiente. La madre tenía
el cuidado personal del niño, supuesto, digamos, un régimen de separación de los cónyuges, obvio, ¿no? Entonces, la ley establecía las reglas. Entonces, la ley decía que si los cónyuges se separaban, entonces el cuidado personal de la hija mujer y del hombre varón quedaba a cargo de la madre. ¿Ya? ¿Hasta qué? Hasta que se cumpliera la mayoría de edad. Pero el varón, cuando llegaba a la edad de la adolescencia, que en este caso los varones era de 14 años, entonces el cuidado personal del varón, del hijo varón, pasaba automáticamente al padre. Entonces, si la mayoría de edad era de 25 años, entonces la mamá tenía el cuidado personal de la niñita mujer, de su hija mujer, perdón, hasta los 25 años. En cambio, el papá no tenía el cuidado personal por ley de su hijo varón cuando él entrara a la etapa de la adolescencia, o sea, cuando cumplía los 14 años, hasta los 25, luego hasta los 21 y luego hasta los 18 años. ¿Mm? Ahora, ¿por qué lo estableció así el legislador? Porque entendía el legislador, ¿no?, que un hijo varón al entrar a la adolescencia se producían ciertos fenómenos de los cuales no, o ciertas transformaciones no psicológicas, fisiológicas, ¿ah?, que obviamente el padre le podía explicar mejor que la madre. En fondo ese, digamos, era el tema, ¿no? Ahora, luego esta regla se cambia en Chile. Entonces dice que los hijos varones y las hijas mujeres quedarán bajo el cuidado de la madre. Y a falta de la madre o inhabilidad de la madre, pasarán al padre. Hasta que cumplieran la mayoría de edad. Y hoy día se ha flexibilizado y se han incorporado lo que yo digo, los principios, ¿no?, de autonomía de la voluntad y la libertad contractual, porque los padres pueden y tienen la facultad de poder determinar de común acuerdo si el cuidado personal o la representación legal la va a ejercer uno solo o la van a ejercer ambos de consuno o conjuntamente, o la va a ejercer la madre o el padre, ¿no? Entonces, hoy día existe, ¿no?, en este sentido una libertad, inclusive, aun cuando no encontremos la hipótesis de que los cónyuges no se hayan separado. También pueden acordar o acordarse esto, y esto lo vamos a ver en materia de la afiliación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante y esencial respecto de los hijos, ¿ya? Jurisprudencia, dice: quedó establecido en la causa que el demandado no vive en el hogar común con la actora. El solo hecho de la separación física de los cónyuges no configura una transgresión grave de los deberes del matrimonio, y es que para que ocurra menester que el cónyuge demandante se encuentre en una situación de abandono evidente a causa de un hecho atribuible al demandado, carente de razón o imputable al mismo. En este contexto, tal como lo dejan de manifiesto los sentenciadores del fondo, la decisión de manifiesto, la decisión del cónyuge demandado de no cohabitar junto a la actora no obedece a una conducta caprichosa, o carente de razón, sino más bien a las serias divergencias conyugales existentes entre las partes. Con lo cual, obviamente, aquí lo que quiere resaltar los tribunales superiores de justicia es obviamente que la importancia de que el matrimonio es una comunidad de vida, y una comunidad de vida no solamente que tiene efectos jurídicos, sino que también tiene efectos sentimentales, emocionales, etcétera. Es todo un conjunto, ¿ok? Ahora, Corte Suprema dice: solo se exige como presupuesto la separación de hecho de los cónyuges por más de un año, sin necesidad que medie ausencia del marido para declarar judicialmente la separación de bienes, que también es otro tema que vamos a analizar. Ahora, terminado entonces de ver la separación, o un tipo de separación que es la separación de hecho, ahora entonces vamos a entrar a ver la separación judicial, ¿ya? El juez, por lo tanto, decreta a petición de uno de los cónyuges, a causa de la realización imputable de determinadas conductas del otro, o fundado en el caso, ¿no?, de convivencia o por la solicitud conjunta de ambos cónyuges. Por lo tanto, la separación judicial por culpa viene a reemplazar el divorcio por culpa sin disolución del vínculo que existía antes de la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Civil. Por lo tanto, lo que era antiguamente, o lo que se conocía como divorcio sin disolución del matrimonio, se conoce hoy día como separación judicial por culpa. Por lo tanto, podríamos decir, o podríamos concluir, ¿no?, ahora legalmente, que la separación judicial no es una institución y tampoco es una innovación nueva por culpa,
porque antes, obviamente, existía el divorcio. Déjenme simplemente explicarles lo siguiente, ¿no? Antes de la ley de matrimonio civil, de entrada en vigencia de la actual ley de matrimonio civil, la 19.946, en Chile existía un divorcio, pero no era un divorcio vincular. Por lo tanto, era un divorcio que lo decretaba un juez, que era un juez de menores, pero este divorcio no ponía término al matrimonio. Y el divorcio podía ser de dos formas, divorcio temporal y perpetuo. El divorcio temporal duraba 5 años y el perpetuo por toda la vida de los cónyuges. Y obviamente, al ser un divorcio, las causales que se contemplaban, ¿no?, era porque el divorcio se había producido, ¿no?, por culpa de uno de los cónyuges. Entonces, por lo tanto, la institución antigua del divorcio que existía en Chile, obviamente es lo que viene a ser la separación judicial por culpa, o el SIMI, ¿no? En este sentido. Ahora, la separación judicial suspende ciertos efectos del matrimonio sin ponerle término y constituye un nuevo estado civil, pero no habilita a los cónyuges para contraer un nuevo vínculo matrimonial. Y eso hay que dejarlo sumamente claro. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia esencial entre la separación judicial y la separación de hecho? Que la separación de hecho no produce un nuevo estado civil. O sea, los cónyuges siguen teniendo el estado civil de casado. En cambio, la separación judicial sí, ¿no?, va a producir un nuevo estado civil. Y eso hay que tenerlo presente. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de la separación judicial? Primero vamos a encontrar la separación judicial por culpa, que es el antiguo divorcio en Chile. Segundo, la separación judicial por cese de la convivencia. Y en tercer lugar, la separación judicial consensual. Vamos a ver cada una de estas modalidades. Primero vamos a ver la separación judicial por culpa. La separación judicial por culpa, yo les decía a ustedes que nuestra legislación matrimonial, nuestro sistema jurídico civil, siempre desde que entró en vigencia el Código Civil y que está regulada estas materias, ha recibido la influencia del derecho canónico, ¿no? Por lo tanto, esta materia de la separación judicial por culpa, obviamente recibe, en cuanto a su regulación, ¿no?, normativa, una influencia del derecho canónico, y esta separación por culpa, que está como una de las causales de la ley de matrimonio civil, está señalada o fundamentada en los cánones 1151, 1152 y 1153 del derecho canónico. Por lo tanto, podríamos decir que hoy día, en pleno siglo XXI y en el año 2020, en algunas materias que dicen relación con el matrimonio, obviamente sigue existiendo una influencia de parte del derecho canónico. Ahora, el canon 1151 consagra la convivencia conyugal como un deber derecho que permite la separación de los cónyuges fundada en una causa legítima. Eso es lo que dice el derecho canónico. Los cónyuges se pueden separar, pero para que exista separación por culpa tiene que existir una causa legítima. Y la causa legítima se configura en las conductas que atentan en contra de los principios del sacramento del matrimonio. No se olviden ustedes que en el derecho canónico de la Iglesia Católica el matrimonio es un sacramento. Como la fidelidad, el mutuo perfeccionamiento corporal y espiritual de los cónyuges, la convivencia y el bien material y la espiritualidad de los hijos, lo que la doctrina sistematiza en los siguientes capítulos: adulterio, grave detrimento corporal y espiritual de los cónyuges o de los hijos, y abandono malicioso. Entonces, obviamente que lo que le estoy tratando de explicar a ustedes, ¿no?, que la separación judicial por culpa, que se afinca en una causa legítima, tiene su origen en el derecho canónico. Y entonces, para la Iglesia Católica, el matrimonio como un sacramento, obviamente hay deberes y derechos recíprocos entre los cónyuges, y estos deberes y derechos se quiebran o se destruyen, como ustedes lo quieran llamar, ¿cuándo qué? ¿No? Cuando hay adulterio, o sea, cuando uno de los cónyuges se mete con un tercero en una relación sentimental, o cuando hay grave detrimento corporal y espiritual de los cónyuges. Corporal, por ejemplo, ¿no?, cuando existen vías de hecho, un cónyuge le pega al otro, hay violencia intrafamiliar. O espiritual, ¿no es verdad?, cuando sin haber unas vías de hecho o pegarle un cónyuge al otro lo maltrata, ¿no?, psicológicamente, no solamente entre los cónyuges, sino que también respecto de los hijos, y no se incluye también un abandono malicioso en el derecho
canónico, ¿no? Ahora, en el sistema, por lo tanto, de separación por culpa del derecho canónico, las causales tienen cierta entidad. O sea, tiene que ser una causal legítima y tiene que ser una causal grave. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, causas que permiten deducir la acción de separación judicial. La causa se funda en una inconducta de uno de los cónyuges respecto del otro o de los hijos. Ahora, debe consistir en una falta imputable. Imputar significa que yo le atribuyo un hecho a una persona. O sea, tiene que ser imputable. Segundo, tiene que ser grave y que esta falta imputable y grave torne intolerable la vida en común. Ahora, aquí, estimados alumnos y alumnas, desgraciadamente en Chile existe una realidad social distinta, ¿ya? Y una realidad social que obviamente es transversal a nuestro sistema jurídico, ¿no? Por ejemplo, uno se preguntará, y lamentablemente porque aún existe en algunos estratos de nuestra sociedad chilena, el machismo, ¿no? Entonces, yo, estudiando un informe de un trabajador social en Santiago, no acá en Arica, me encontraba con una de las siguientes conclusiones, podemos estar de acuerdo o no, pero ¿por qué, por ejemplo, los obreros de la construcción, ¿no?, que salen todo el día a trabajar y después llegan, ¿no es verdad?, a las casas, que muchas veces son campamentos, y ustedes ven, por ejemplo, que la mujer está al cuidado de 5 niños chicos y además está embarazada? Entonces, una de las respuestas que daba este trabajador social era justamente y precisamente el tema del machismo. ¿Por qué? Porque el hombre, como sale a trabajar, él, para mantener la fidelidad de su mujer y que no se meta con un tercero mientras él está trabajando en la construcción, entonces la deja embarazada, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay situaciones complejas que se dan. O bien, por ejemplo, la mujer que es constantemente castigada por su marido y golpeada por su marido, y que la mujer muchas veces no denuncia ese hecho porque el marido la tiene amenazada y le dice, mira, si tú me denuncias, yo me voy, y entonces tú quedas, ¿no?, a la deriva, y entonces la mujer, como sobreprotectora de los hijos, entonces prefiere no denunciar, pero no mantener una estabilidad económica o una cierta estabilidad económica del hogar. Esas son, lamentablemente, las realidades sociales frente a las cuales uno se va a encontrar. Por eso que en materia de derecho de familia es muy importante que ustedes trabajen a la par un caso con la trabajadora social, porque la trabajadora social a ustedes les va a premunir de información que es importante y esencial para su caso. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial o en el Centro de Atención Jurídica de la carrera de Derecho de la Universidad de Tarapacá, se van a encontrar que van a ver ahí abogados, van a ver secretarias y van a ver trabajadoras sociales. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer una trabajadora social en un tema de derecho de familia? Es importante y esencial. Es una colaboradora esencial que a ustedes les va a entregar y les va a proporcionar una información que es importante para ver el contexto en el cual se produce. Por lo tanto, en materia de nuestro sistema jurídico ahora civil, existen 3 elementos importantes de la separación judicial. Primero, una falta imputable de un cónyuge respecto del otro. Segundo, que esta falta imputable tenga el carácter de grave. Y tercero, que torne intolerable la vida en común. Ahora, el legislador aquí no exige que los hijos sean comunes. Pueden ser hijos del presente matrimonio o de uno de los cónyuges. Ahora, por lo tanto, para que existan los requisitos de la separación judicial, solo demanda el cónyuge que no haya dado lugar a la causal. Y esta se contempla en términos genéricos en el artículo 26 de la Ley de Matrimonio Civil. Por lo tanto, acá vamos a encontrar que el cónyuge que va a demandar va a ser el cónyuge inocente, me estoy refiriendo a la causal, y por otro lado vamos a tener un cónyuge culpable, que es el que incurrió en la causal. Por lo tanto, del artículo 26 se desprende que son 3 los requisitos para que tome presencia la separación judicial. Primero, que existe una falta imputable al otro cónyuge. Segundo, que la falta constituye una infracción grave. Y tercero, que la falta grave debe tornar intolerable la vida en común. Y es una causal genérica imputable a uno de los cónyuges. Profesor. Sí, perdón.
¿Qué fue lo que dijo en la diapositiva anterior a esta que está ahora? ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo en la diapositiva anterior? Eso último. Que el legislador no exige que los hijos sean comunes. Ya, gracias. Los hijos pueden ser de uno o del otro cónyuge. O el cónyuge puede haber estado casado anteriormente, se divorció y luego contrajo matrimonio. Por lo tanto, es perfectamente posible de que uno de los cónyuges no ejerza una violencia desmedida en contra de los hijos de su otro cónyuge. Y aún así, aunque no sean sus hijos, él no puede alegar esta situación para los efectos de eximirse de la separación judicial por culpa. ¿Ya? Eso hay que dejarlo absolutamente claro. ¿Ya? El legislador no hizo esta distinción. Vamos a ver entonces y vamos a explicar someramente cada uno, ¿no?, de estas causales. Primero dice que exista una falta imputable al otro cónyuge, ¿no? Y para esto entonces es importante, a modo de interpretación, establecer el exacto sentido y alcance de una palabra utilizada por el legislador. El legislador, por lo tanto, no define qué es lo que se considera una falta, pero esta terminología proviene del francés que se llama faute, utilizado en el ámbito de la responsabilidad. Por lo tanto, falta significa que uno de los cónyuges, que es el culpable, sea responsable. Por lo tanto, la falta es la conducta que implica la ausencia de cumplimiento de un deber o obligación de parte de uno de los cónyuges respecto del otro. Por ejemplo, yo les puse ahí, uno de los deberes y derechos recíprocos entre los cónyuges es el deber de respeto. Por tanto, en un matrimonio, un cónyuge debe respetar al otro. ¿Cuándo no lo respeta? Cuando hay violencia intrafamiliar. Y cuando ya entramos a hablar de una violencia intrafamiliar, que en este caso viene a ser una violencia física y no psicológica que habla el derecho canónico, obviamente uno de los cónyuges entra en falta y por lo tanto pasa a ser responsable de esta causal. Y la otra parte de esta causal es la imputabilidad. Y la imputabilidad, como ustedes saben, es un juicio de atribución de responsabilidad por el incumplimiento o la falta debe haberse cometido con culpa o dolo del hecho, que presupone una voluntad consciente y libre de vicios, excluyendo el caso fortuito o fuerza mayor. Por lo tanto, aquí se aplican, fíjense ustedes, los mismos criterios para determinar la responsabilidad en materia patrimonial. Vale decir que le podemos, por ejemplo, puede haber una violencia intrafamiliar que normalmente conduce al delito cuando es grave, y obviamente que esta violencia intrafamiliar que va a causar un delito, normalmente va a ser por dolo, o sea, con la intención positiva que tiene un cónyuge de causarle daño al otro, y no por culpa. Normalmente los delitos, acuérdense ustedes, se cometen por dolo, y ya hay cuasi delitos, que son aquellos excepcionales que establece y un tratamiento especial que hace el legislador respecto de normalmente los delitos en contra de la vida o de la integridad psíquica o corporal de los cónyuges. Por lo tanto, si estamos hablando aquí de violencia intrafamiliar, es perfectamente posible que nos encontremos frente a un delito que se comete con dolo o bien un cuasi delito que se comete con culpa, ¿no? Y obviamente que la excepción a que sea una responsabilidad imputable es que podamos nosotros aplicar el caso fortuito o fuerza mayor, que es una eximente de responsabilidad, ¿ya? En materia de derecho patrimonial. Por lo tanto, en este primer requisito, obviamente, la influencia es de las normas que provienen de la responsabilidad civil patrimonial, ¿de acuerdo? Falta imputable a uno de los cónyuges. El segundo requisito es que esta falta constituye una infracción grave, que es obviamente una terminología que proviene nuevamente del derecho canónico. Ahora, la ley en este caso no explicita ni tampoco dice en qué caso la falta es grave, ¿de acuerdo? La alusión a la gravedad de la violación de los derechos se relaciona con el efecto que ella produce. Por lo tanto, que torne intolerable la vida en común. Con lo cual, a contrario sensu, pueden existir faltas imputables que sean o que puedan ser calificadas como graves. Lo que yo les decía a ustedes, lo que ocurre lamentablemente en algunos estratos sociales, que la mujer, antes de denunciar a su marido por violencia intrafamiliar, prefiere callar y no denunciarlo, con tal, ¿verdad?, de proteger el estado de sus hijos.
Entonces, ahí podríamos decir que la mujer, obviamente para ella, ninguna mujer debe ni siquiera aceptar que un hombre le levante la mano. Pero lamentablemente en ciertas situaciones sociales y estratos sociales, el hombre le levanta la mano a la mujer y la mujer no lo denuncia. Y por lo tanto sigue viviendo bajo el mismo techo con el marido, porque el marido trabaja y por lo tanto la mantiene a ella y a sus hijos. Y a ella lo que le interesa, obviamente, es que a sus hijos no les falte nada. Entonces la mujer se sacrifica por sus hijos. Y en ese caso, entonces, estamos claramente frente a una falta imputable. Es una falta imputable grave, porque la mujer es sagrada y por lo tanto no se le puede pegar, pero que para la mujer esta falta imputable grave no torna intolerable la vida en común porque ella la acepta, ya la asume como tal. Ustedes han visto en muchos, ustedes han visto en muchas noticias de prensa, cómo aparece una mujer que después de 30 años de matrimonio, sale reconociendo ante la cámara de televisión que ella sufrió de violencia intrafamiliar, pero nunca lo denunció. Y si uno le pregunta a esa mujer, obviamente ella va a decir, no lo denuncié porque yo quería proteger a mis hijos. Y seguramente va a ser una respuesta casi en el 90% de los casos. Lo cual es, para mí, ¿no?, un acto absolutamente heroico. O sea, yo me saco el sombrero, ¿de acuerdo? Ahora, como elemento de interpretación, se puede recurrir a las causales de divorcio del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, que constituyen ejemplos de falta grave. Ya vamos a ver que en el divorcio existe el divorcio culpa también, pero ahí el legislador estableció como un decálogo de causales por las cuales se puede demandar el divorcio. Entonces se dice, bueno, si el legislador en la separación judicial por culpa no estableció explícitamente las causales de qué es lo que se debe entender grave, se puede entonces recurrir a estas causales que vamos a analizar más adelante en la próxima clase respecto del divorcio. Ejemplo de falta grave, ¿no? De violación a los derechos y obligaciones que le impone el matrimonio. La fidelidad, el quiebre, la ayuda mutua, la protección recíproca, la violación a los derechos y obligaciones para con los hijos, el derecho de crianza, de corrección y educación a los hijos, de proporcionar alimentos y mantener con el hijo una relación directa y regular. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el hijo viola a su hija? ¿No cree usted que una falta imputable grave? No estoy hablando de su mujer, sino que estoy hablando de los hijos. ¿O qué pasa si el papá castiga, ¿no es verdad?, a su hija y le pega y la deja con los ojos amoratados? ¿O qué pasa, por ejemplo, si el papá pelea y lucha ante el juez de familia, tener una relación directa y regular con su hijo y le dice a sus niños que él los va a pasar a recoger el día sábado en la mañana y los va a entregar el día domingo a su madre, y eso no lo hace durante 6 meses, y por lo tanto se produce el abandono? Entonces también son ejemplos de faltas graves. Y en tercer lugar, o el tercer elemento de la separación judicial con culpa, es que la falta grave debe tornar intolerable la vida en común. Esto es una cuestión, de hecho, que debe probarse en el juicio de partida. El juez, por lo tanto, debe evaluarlo y además tener presente los siguientes criterios. El primer criterio que debe tener presente el juez es la naturaleza del matrimonio como comunidad de vida, como lo hemos dicho anteriormente. No solamente es una unión física, sino que también una unión espiritual, sentimental, emocional, todo lo que ustedes quieran. Entonces, el primer criterio que debe señalar. Por lo tanto, cuando hay una falta grave imputable que torna intolerable la vida en común, significa obviamente que esta falta va a afectar gravemente a la comunidad de vida que es el matrimonio. Un segundo criterio, como lo hemos dicho, son los fines señalados en el artículo 102, que son 3, lo que señala el artículo 102. Y obviamente cuando se infringen estos, también sería un criterio para tomar en consideración de que torna intolerable la vida en común. Y también cuando viene infracción de los deberes y derechos de los cónyuges del artículo 131 y siguiente del Código Civil, ¿no? ¿Qué sé yo? El deber de cohabitación, el deber de vivir juntos, el deber de respeto no recíproco, etc. También esa infracción, obviamente, torna intolerable la vida en común. Y otro criterio también que debe resolverse según el mandato legislativo de proteger el interés superior del niño. Este es un principio que está en la Convención de los Derechos del Niño y del cónyuge más débil, procurando preservar y recomponer la vida en común del matrimonio. Entonces esos son los criterios. El legislador
no define que debe entenderse por no que esta falta imputable a uno de los cónyuges torna intolerable la vida en común, pero sí fija, ¿no es verdad?, criterio. La segunda causal de separación judicial es por cese de la convivencia. ¿Ya? Caso, ¿no?, en el cual cualquiera de los cónyuges puede demandar la separación judicial. El artículo 27, inciso primero, faculta a los cónyuges para solicitar al tribunal, al juez de familia, que declare la separación cuando hubiere cesado la convivencia. El legislador, por lo tanto, no exige que haya transcurrido un plazo alguno para demandar la separación judicial, ¿no? Y en el divorcio sí lo exige. Por lo tanto, y esto importante y esencial es la diferencia con el divorcio. En la separación judicial, por cese de la convivencia, no se exige un plazo determinado en el cual los cónyuges estén separados de hecho. No se exige un plazo, a diferencia de lo que ocurre en el divorcio. Tampoco distingue si el cese de la convivencia fue uno o de ambos cónyuges para legitimar la acción. Basta que uno demande al otro. Fíjense ustedes que la diferencia con la separación judicial por culpa es que aquí no hay culpa, no hay una falta imputable. Simplemente cesó la convivencia. Ya los cónyuges no quieren seguir viviendo juntos y por lo tanto uno demanda al otro. ¿Ok? Ahora, caso en el que cualquiera de los cónyuges puede demandar la separación judicial, tampoco establece un medio para acreditar el cese de la convivencia y así entonces podría fundarse en una separación ocasional por causa ajena a la voluntad de los cónyuges, sin que exista ánimos separaciones y sobre el ausente recaería el peso de la prueba si alega la subsistencia del afecto maritales, lo que sería inicuo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir este caso en que cualquiera de los cónyuges puede demandar la separación, esta separación, digamos, judicial, ¿no? Como les decía a ustedes, el cese de la convivencia, o sea, el término de la convivencia, el término, ¿no es verdad?, de esta afectio maritales, de esta comunidad de vida puede deberse a diversas circunstancias, siempre y cuando no sea aquellas que vimos la separación judicial por culpa. Por ejemplo, por incompatibilidad de carácter. O sea, ambos cónyuges trabajan súper bien en sus respectivos trabajos, lugares de trabajo, se ríen, lo pasan súper bien con sus compañeros y cuando llegan a la casa pelean por cualquier cosa. Y por lo tanto, obviamente aquí hay una incompatibilidad y en consecuencia que puede llevar, ¿no?, a un cese de la convivencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema respecto de esta separación judicial por cese de la convivencia? ¿Cuál es lo que puede ocurrir, ¿no? Que existe la posibilidad de autogenerar la causal, porque en la separación por culpa la acción está limitada al cónyuge inocente. Y en este tipo de separación no hay limitación, o sea, cualquiera de los cónyuges la puede demandar. Entonces, basta con que un cónyuge digan o piense internamente y dice, o ella piense, ya yo no lo quiero, ¿no? Me casé con él, era delgadito, finito, salíamos y él se casó y empezó, ¿no es verdad?, a comer y engordó y ya no me gusta. Entonces, como no me gusta, yo me quiero separar. Entonces voy a demandar la separación judicial por cese de la convivencia. Punto. Entonces, ese también, cualquiera de los dos lo puede hacer y por lo tanto es el riesgo, digamos, que se corre. Ahora, se puede también presentar la situación de que uno de los cónyuges puede abandonar el hogar común, separación de hecho, y luego demandar la separación por cese de la convivencia, pasando por inocente cuando ha sido culpable, que es la opinión de María Quintana Villar. También está esa posibilidad. ¿Qué quiere decir, no? El matrimonio no tuvo hijos, está recién casado y él conoció a otra mujer. Conoció a otra mujer. Y por lo tanto empieza a tener una vida paralela. Y entonces, o bien conoce a otra mujer y le dice, mira, espérate, yo me voy a separar de mi señora. Entonces, cuando un buen abogado de derecho de familia le dice, mira, lo que le conviene a usted es no empezar una nueva relación, ¿no?, que aparezca en las redes sociales, Facebook, qué sé yo, y entonces espérese, y usted haga el cese de la convivencia por demandando la separación judicial. Y entonces, una vez que usted obtenga la sentencia que decrete la separación judicial por cese de convivencia, ¿no?, entonces usted comienza una nueva vida marital, porque si no,
se ve expuesto a que su señora pida la separación judicial no por cese de la convivencia, sino que una separación judicial por culpa, ¿no? Entonces, en ese caso, el cónyuge que no es inocente, al demandar la separación judicial por cese de la convivencia, se pasa por inocente. Por lo tanto, la otra cónyuge tendrá que demostrar o acreditar en el respectivo juicio de que no estamos en presencia de una separación judicial por cese de la convivencia, sino que estamos en presencia de una separación judicial no por culpa. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia importante entre una y otra figura? En la separación judicial por culpa, el legitimado activo es el cónyuge inocente y el legitimado pasivo es el cónyuge culpable. En la separación judicial por cese de la convivencia, aquí no hay cónyuge inocente y culpable y cualquiera puede no demandar la separación judicial en contra del otro. Jurisprudencia. Cuarto, la causal en virtud de la cual se declara la separación judicial no es un hecho baladí, sino que puede constituir un factor determinante para el cónyuge que ejerce la acción, puesto que las consecuencias que de ella emanan tienen incidencia no solo a nivel de derecho subjetivo, como lo sería el fundamento de la potencial acción de divorcio que se pueda llegar a deducir, o la obtención del estado civil de separado, sino que también produce efecto en el ámbito patrimonial de los cónyuges, atendido que permanecen vigentes los derechos sucesorios que existen entre ellos, a menos que la causal por la cual se acoja la separación sea la culpa del cónyuge demandado, quien en este evento pierde dichas prerrogativas. Entonces también es importante el tipo de separación judicial frente a la cual nos encontremos. Y la tercera modalidad de la separación judicial es la separación judicial consensual, ¿ya? Esta separación judicial consensual o convencional está regulada en el artículo 27 de la Ley de Matrimonio Civil y solo en este caso se exige acompañar a su solicitud un acuerdo regulatorio completo y suficiente. Eso es lo que dice el artículo 27. Ahora, es completo si regula todas y cada una de las materias indicadas en el artículo 21, tanto respecto a los cónyuges como respecto a los hijos. El pago de los alimentos, si tienen hijos, pues si se regula el cuidado personal, la representación legal, la relación directa y regular de aquel cónyuge que no tenga el cuidado personal no de los hijos. O sea, todo esto tiene que estar regulado. Eso significa que sea completo. Y es suficiente si resguarda el interés superior de los hijos, procura minorar el menoscabo económico que puede causar la ruptura y establece relaciones equitativas hacia el futuro entre los cónyuges cuya separación se solicita. Esto en definitiva significa, ¿no?, que por el solo hecho de la separación, aquel de los padres que tiene que prestar alimento, fije alimentos que sean necesarios para mantener, ¿no?, a sus hijos y a su señora. O viceversa. O sea, si yo me separo de mis hijos, ¿no?, y entonces yo antes gastaba en mis hijos o en mis hijas, voy a poner un ejemplo, ¿no?, la suma de 500.000 pesos, ¿no?, yo no puedo entrar en una separación judicial convencional o consensual fijando una pensión de 150 lucas. Si yo pagaba cuando estábamos casados, ¿no?, y estábamos conviviendo junto con mi señora, yo gastaba en mis hijos 500.000 pesos, luego nos verá la separación, no puedo rebajar de 500 a 150.000 pesos. Obviamente eso no sería un acuerdo suficiente. Ahora, la norma no ordena el requisito de un plazo de cese de la convivencia y los cónyuges pueden solicitarla con las solas limitaciones de ser completo y suficiente. Solo se exige acompañar a su solicitud un acuerdo regulatorio completo y suficiente que normalmente el abogado lo va a redactar y lo va a enviar, ¿no?, a un notario y por lo tanto los cónyuges van a pasar a firmar ante notario donde van a quedar reguladas todas estas materias. Y luego este acuerdo lo va a someter a la aprobación o la sanción del juez de familia. Entonces el juez de familia va a citar una audiencia y en esa audiencia le va a preguntar a uno de los cónyuges si está de acuerdo o no con este acuerdo, si es completo y suficiente. Si no fuera completo y suficiente, entonces el juez de familia lo va a tener que hacer presente en la audiencia correspondiente y una vez entonces que los cónyuges estén seguros que este acuerdo fue completo y suficiente, entonces obviamente lo va a sancionar. Ahora, esto ocurre normalmente en aquellas parejas que no quieren someter o ventilar sus problemas conyugales a través de un juez de familia, o sea, con una demanda, una contestación de demanda, una audiencia preparatoria, una audiencia de juicio, etc. No. Ellos quieren cortar por lo sano, hacer este acuerdo, firmarlo y luego entonces presentarlo en una sola audiencia para que el juez lo sancione y obviamente ahí está el tema de la separación no judicial. Por lo tanto, la separación judicial tiene tres elementos importantes.
la separación judicial por falta de imputable en los cónyuges, por cese de la convivencia, y la convencional o consensual. ¿Cuál es la importancia que tienen, ¿no?, estos tres tipos de separaciones judiciales que no requieren, ¿no?, que los cónyuges hayan cesado, no requiere de un plazo de cese de la convivencia, cosa que sí el legislador exige para entrar al divorcio? Entonces esa es la diferencia importante entre la separación judicial con el divorcio, que es importante no tenerlo presente. Ahora, veamos un tema de naturaleza procesal, que es la acción de separación, ¿ya? Obviamente que hablamos de acción de separación cuando hay una demanda. ¿Cuáles son las características de esta acción de separación, ¿no? Que, como les digo a ustedes, siempre el aspecto de fondo u objetivo tiene que ir de la mano con el aspecto adjetivo o de forma, que es el derecho procesal, ¿ya? Esta acción de separación procede solo a petición de parte y no procede su declaración de oficio de parte del juzgado de familia. Es una acción irrenunciable, no puede renunciarse a las capitulaciones prematrimoniales, por lo tanto es una estipulación prohibida. Las partes no pueden renunciar de antemano y antes de casarse, ¿no?, a ejercer la acción de separación. Es personalísima y es privativa de uno de los cónyuges con ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Primero, la separación culpa solo puede demandarle al cónyuge inocente que no tuvo participación en la causal que se invoca, salvo si el otro cónyuge incurrió en adulterio y la separación no hubiese sido consentida, que es la excepción. Y en la separación consensual, ambos cónyuges son titulares de la acción, ¿no? Cuarta característica de la acción de separación, requiere ser acompañada de un acuerdo regulatorio de las relaciones mutuas y para con los hijos, si es solicitada conjuntamente por los cónyuges. Se puede impetrar un proceso, ¿no?, por violencia intrafamiliar, ¿no? Se puede también demandar medidas provisorias de protección del patrimonio familiar y bienestar de los miembros que la integran si los cónyuges están casados bajo régimen de sociedad conyugal, ¿no? Vale decir que al producirse el cese de la convivencia, vamos a poner el ejemplo, si la familia vive en una casa-habitación que es de propiedad del marido, entonces la mujer puede demandar también que esa casa se declare como bien familiar para que el marido entonces no la expulse o la eche de su casa a la calle conjuntamente con sus hijos. Y eso también se puede tramitar conjuntamente con esta acción en un otro sí de la demanda, ¿no? Y también se reconoce a los cónyuges el derecho de pedir alimentos, tanto un cónyuge respecto del otro como también respecto no de los hijos. Y se puede solicitar la declaración de bien familiar, que es importante siempre para la mujer y para no con sus hijos. Ahora, el tribunal de familia competente será el domicilio del demandado. Así lo señala el artículo 87 de la Ley de Matrimonio Civil, que es una regla de competencia relativa en materia procesal. Ahora, además también el proceso de separación es un proceso reservado. Dice la ley, será reservado, o sea, es obligatorio, salvo petición en contrario de los cónyuges o el juez por resolución fundada, así no, ¿verdad?, lo declarar. O sea, que no sea un proceso reservado, ¿no? Y normalmente reservado cuando hay hijos, o normalmente reservado cuando hay un problema grave entre la pareja. Y el juez que conoce una causa en que se demande o solicite la separación o divorcio debe procurar que se preserve o recomponga la vida en común de la unión matrimonial válidamente contraída. O sea, siempre existe la posibilidad que un juez de familia que conoce de un proceso de separación judicial o de divorcio, siempre existe la posibilidad de que el juez pueda velar o procurar que se recomponga la vida matrimonial en común. Ahora, de no ser posible, debe intentar conciliar la vida familiar con la separación, resolviendo según el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil, y adoptar todas las medidas para reducir los efectos negativos que signifique para los hijos la separación de sus padres, porque esto es un efecto psicológico muy importante, ¿no? Cuando los padres se separan y hay hijos de por medio, obviamente que y hijos menores de edad, porque si el matrimonio se separa ya siendo adulto y los hijos ya estando casados, por último, obviamente los hijos lo podrán comprender, porque ya tienen, ¿no?, un discernimiento formado, ¿no? Una mentalidad formada, ¿no?
Pero un niño de 3 años, lo peor, un niño recién nacido en que el papá se va del hogar y ni siquiera alcanzó a conocer al papá, obviamente que produce un efecto importante. Por lo tanto, de todo eso tiene que preocuparse el juez de familia, ¿no? En el evento en que no se pueda recomponer la vida en común, él tiene que tratar de tomar o adoptar las medidas suficientes para poder aminorar el efecto pernicioso negativo que produzca la separación, ya sea en el otro cónyuge que no se quiso separar, o ya sea respecto de los hijos del matrimonio. Bien. Profesor. Sí. ¿Cuál era la cuarta característica? Requiere ser acompañado de un acuerdo regulatorio de las relaciones mutuas. El acuerdo que dijimos nosotros, completo. Sí, la tercera era la que me faltó. Es personalísimo. Esa misma. La acción. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Cuando es una separación judicial por culpa, siempre va a haber un cónyuge inocente y un cónyuge culpable. ¿Quién va a demandar al cónyuge inocente? En contra del cónyuge culpable. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso, ¿no? En que, pongámosle la situación que ambos cónyuges incurrieron en una causal. O sea, ambos cónyuges no afectaron el deber de fidelidad. Obviamente que ahí cualquiera de los cónyuges podrá demandar al otro. ¿De acuerdo? Y ahí habrán demandas reconvencionales, etcétera, bueno, en fin. Pero tratándose de la separación judicial, ¿no? Que sea por cese de la convivencia o la separación judicial de común acuerdo entre los cónyuges, entonces ambos cónyuges son titulares de la acción y ambos podrán demandarla en contra del otro. Ahí no hay ninguna limitación. ¿De acuerdo? Ahora, para la próxima clase, entonces, vamos y ya dando por terminado la separación, y entrando ya al divorcio, vamos a dejar pendiente, ¿no?, el análisis de los efectos de la separación judicial de los cónyuges. ¿Ya? Bien. Hasta acá llegamos, estimados alumnos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algún comentario? Si no lo anotan y lo vemos en la próxima clase y me lo preguntan.